Mmm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía, el pequeño Tomás que está por aquí detrás y libros. Y como sabes, yo hablo mucho sobre temas de maltrato porque, bueno, pues como escritora personalmente trabajo mucho el tema del maltrato. Y hoy voy a responder a una de las preguntas que trata de responder el libro Las preguntas del maltrato. Una pregunta que además no es que la gente se haga con mucha frecuencia, pero que sería interesante que la gente se la pudiera hacer. Y es si los maltratadores controlan o pierden el control. Deberían hacérsela porque es una de las principales justificaciones por las cuales una víctima de un maltratador suele justificar a su pareja en base a que pierde el control cuando ocurre X cosa. Cuando bebe o cuando está estresado, cuando está muy estresado, pierde el control. Supongo que esa es una percepción de las personas que ven que la violencia de sus parejas no es constante, sino que tiene altibajos. Hay periodos remansos de paz y hay otros de mucha alteración. Entonces, la conclusión es, pues, en los momentos de alteraciones que pierde los estribos, ¿no? Pierde el control sobre sus emociones y por eso es más violento. Pero una vez leí en algún foro, en algún sitio, algo que tambaleó por completo esa ideología. Y me di cuenta que efectivamente los maltratadores sí controlan todo. Si tú tienes una pareja maltratadora, obsérvala y pregúntate lo siguiente. ¿Hay personas frente a las cuales nunca pierde los estribos? Yo recuerdo que mi maltratador era conocido como una persona simpática, divertida, que contaba muchos chistes, muy sociable. Y luego era ese monstruo que es, ¿no? Pues sí, los maltratadores, ya sabes que yo no distingo de géneros, hay de los dos colores, bueno, de los tres colores. Los maltratadores, frente a determinadas circunstancias, controlan muy bien y de hecho dan una imagen externa de ser una persona agradable, de ser una persona encantadora, de ser una persona que eh, se excede en sus tareas solo para congratular a los demás. Tienen una fama externa muy atractiva. Y eso es porque controlan sus emociones, las controlan muy bien, porque les interesa dar esa imagen. De hecho, además, cuando tú conociste a tu pareja maltratadora, ¿te pareció eso? ¿Te pareció una persona encantadora, divertida, que le perdonarías todo? Que además te trataba como un rey o como una reina, que se portaba contigo siempre de una forma excepcional. Y pues cuando de repente ves la otra cara de tu maltratador, te preguntas, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado con la persona encantadora y maravillosa? Y dices, bueno, como no me encaja
como no me encaja ese lado oscuro, pues entonces voy a darle una justificación para que el perfil siga encajándome y yo pueda seguir estando enamorado o enamorada de esta persona. Y entonces, pues voy a opinar que ante determinados momentos no controla. No controla. Mi objetivo cuando hablo de maltrato no es el de demonizar a los maltratadores. Ya, ellos con su suerte. De hecho, además, yo siempre pienso que los maltratadores, la mejor condena que le podríamos hacer es la soledad. La soledad, cuando se vean solos tendrán que cambiar de estrategia. Pero bueno, en otro orden de cosas, en realidad mi objetivo es que es fortalecer a las personas para que si caen en el maltrato aprendan a salir de él. Por lo menos aprendan a identificarlo primero y después a decir, bueno, aquí hay algo, aquí tengo yo un trabajo que hacer, que es escapar, salir por patas. Y ese es mi objetivo. Por eso te hablo de lo que aprendo sobre el maltrato. Desgraciadamente, no hay día que no aprenda algo nuevo. Porque aunque yo ya no conviva con maltratadores, el caso es que los veo. Es curioso cuando de repente tú tienes una experiencia muy fuerte con algo y de repente encuentras una y otra vez ese algo después. Antes de que apareciera el maltratador, yo no sabía ni lo que era un maltratador, la verdad. Ni los conocía, ni los veía, ni nada. Luego sí, es verdad, cuando yo comprendí el maltrato, cuando empecé a leer libros de Marie-France Sirigoyen y empecé a entender el maltrato, no solamente comprendí, esto es muy interesante, no solamente comprendí que la persona con la que estaba en ese momento era un maltratador, sino que había un par de personas en mi pasado que habían sido maltratadores, pero que yo no lo sabía. En mayor o menor grado, pero lo habían sido. Eso es muy interesante. Ponerle nombre a las cosas. A ver, la etiqueta no es lo importante en realidad, siempre lo digo, lo importante es cómo uno se siente. Y uno tiene que ser fiel a sus sentimientos y actuar en consecuencia. Y creo que lo más importante de tu vida eres tú. Tú eres la protagonista o el protagonista de tu vida. Si no le das importancia a lo que sientes, a lo que vives, a lo que eres, si no le das importancia a eso, entonces, ¿qué vida estás llevando? ¿Una vida en la que todo el mundo decide sobre ti? No, eso no casa, no. Error, error, eso no casa. No, has visto, ya te estoy mandoneando. Ya te estoy dando órdenes. Hay que regirse, voy a intentar evitar la orden, hay que regirse por los criterios propios, por qué es lo que nos hace felices, qué es lo que nos hace vivir, qué es lo que nos hace sentir y a partir de ahí construir nuestra vida. Porque si no hacemos eso, ¿qué herencia le estamos dando a nuestros hijos? Una herencia en la que tenemos que obedecer a todo el mundo menos a nuestro corazón. ¿Qué herencia es esa? Tan absurda. Al final, si hacemos eso, si damos órdenes a todo el mundo y no permitimos que la gente le dé valor a su criterio propio, lo que estamos construyendo son borregos manipulables. Y eso deberíamos dejárselo a los altos cargos
que hagan ese trabajo si pueden. Nosotros deberíamos trabajar desde dentro, no desde fuera. Desde dentro. Pero ya me he desviado de esto. Estábamos hablando. ¿Los maltratadores controlan? Sí, controlan. Controlan muchísimo. Mucho. Lo controlan todo. Controlan hasta te controlan a ti. Y utilizan la ira y utilizan la rabia para controlarte. No porque ellos se descontrolan, que es bastante difícil, que es bastante diferente. Es diferente. Ellos tienen una capacidad de autocontrol, yo creo que incluso más elevada que el común de las personas. Por eso, las personas que no somos maltratadores y que somos víctimas potenciales, porque también deberíamos trabajar algo en nosotros, en nuestra victimización inconsciente, que eso es un trabajo súper bonito. ¿Cómo me hago más fuerte? ¿Cómo trabajar mi fortaleza psicológica? Porque si no trabajo mi fortaleza psicológica una y otra vez, me voy a ir viendo al vaivén de los violentos. Entonces tengo que intentar evitar eso, ¿no? Y eso es un trabajo personal muy interesante, muy valioso, que merece la pena, merece la pena trabajarlo, porque de esta manera, pues, es como, por eso hice el curso de defensa emocional. Es como el que aprende karate y ya nadie le vuelve a pegar. No lo utiliza como herramienta violenta, sino lo utilizan para que no le peguen. Pues esto igual. Y se llama asertividad, por cierto, esta técnica. Asertividad, el arte de aprender nuestros derechos sin invadir los de los demás. Con asertividad. Poner límites a la gente sin tener que violentarnos con ellos. Y esos límites que sean infranqueables. No, yo te quiero mucho, pero hasta aquí llego y no llego hasta más. Y no me puedes obligar a ir a más. No me importan las consecuencias, porque este es mi límite, este es mi límite. Y lo aceptas o no lo aceptas. Punto. Muchas veces tenemos dos límites personales, ¿no? Está el límite interno y el externo. Si el límite interno es débil, el externo también lo es. Y dirás, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? A ver cómo te lo explico. Por ejemplo, imagínate que tú tienes a tu lado una persona que bebe mucho y quiere irse contigo todo el tiempo a beber. Y tú no quieres beber, no te gusta el alcohol, ¿no? Bueno, sí te gusta, pero no quieres beber tanto, no quieres estar todos los días ahí con un resacón salvaje, ¿no? Entonces quieres poner un límite. Pero como vuestro hábito ha sido irse todos los días al bar, todas las noches al bar, pues tu límite está en un lugar muy difícil de trabajar. Y además a ti te gusta el alcohol. Y tú quieres beberte 1 o 2, pero no 40. Y al final acabas siempre bebiéndote 40. Entonces, tienes dos límites a trabajar. Está el límite externo, el límite con tu pareja para ponerte de frente y decir, no, es que yo no quiero llegar a este extremo. Y luego está el límite interno de hasta dónde quiero llegar a nivel personal. Esto también es... Oh, ¿por qué se me ocurren estas ideas y luego en vídeos que no tienen nada que ver? ¿Por qué se me ocurren estas? Ya haré vídeos ya haré vídeos individuales sobre estos terrenos. Pero hay veces que hay que poner dos límites. Y es que en realidad estábamos hablando de si los maltratadores controlan o no. Y la verdad es que hay poco que decir. Controla. Ya está.
no pierden los estribos, porque son capaces de perderlos. Yo conozco la historia de, em, de una niña que le hicieron daño y llegó a su casa y empezó a llorar. Y le dijo a la madre, pero has estado llorando todo el camino desde que te pegaron hasta que llegaste a la casa. Y dijo, no, estoy llorando aquí ahora. Pues eso es lo que hacen ellos. Eso es lo que hacen ellos. Buscan el momento adecuado para, para darle rienda suelta a su violencia. Podríamos decir que no controlan, pero sí, digamos que no controlan el volumen, ¿no? El volumen, pero sí controlan el momento y el lugar. El volumen. Yo me acuerdo que mi maltratador decía, yo si alguien se pasa conmigo 1 milímetro, yo me paso 1 metro. ¿Por qué? Porque una vez traspasada la línea, es que tela el pensamiento, una vez traspasada la línea, da igual 1 milímetro que 1 metro. Entonces, si a mí alguien se pasa conmigo 1 milímetro, yo me paso con él 1 metro o más. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Luego hay otra cosa también súper interesante en cuanto a esto que hablamos del control y del milímetro y del metro. Es que yo me he dado cuenta de que a veces en algunos maltratadores la necesidad de aumentar el grado de violencia está relacionado con la autoestima. Con eso de a mí no me van a pisar, ¿no? ¿Y cómo hago para que nadie me pise? Respondo de una manera exagerada, altamente violenta, para que la otra persona ni se le ocurra acercarse. Y además valoran ese acto violento. O sea, normalmente una persona asertiva, cuando alguien se le acerca y le dice cualquier cosa, ¿no? La persona asertiva, si puede arreglarlo con diálogo, lo arregla. Porque desde un punto de vista asertivo, el diálogo es una de las herramientas más valiosas para arreglar cualquier cosa. Yo tenía un cliente que era extremadamente inteligente. Cuando trabajaba en el banco, era un cliente, pues, muy rico, de un nivel adquisitivo importante, y a todas las personas que lo tratábamos, nos trataba con tanta educación y con tanta tolerancia. Y cuando trabajas de cara al cliente, y eso seguro que lo sabes, pues te encuentras de todo tipo de clientes y algunos son violentos, ¿no? Porque es muy fácil, o sea, una víctima, que además no se suele hablar de ello, una víctima típica de maltrato es una persona que trabaja de cara al cliente. ¿Por qué? Porque tiene los pies atados. Tú imagínate que esta escena, ¿no? Tú estás atado de pies y manos y la gente tiene el derecho de patearte, ¿no? Pues eso es trabajar de cara al cliente. El no poder expresar tus opiniones cuando una persona te habla violentamente. Por lo general, eh, si tú le contestas mal a un cliente, posiblemente luego tengas un raspapolvo de tus jefes. Y de hecho, en todos los sitios, sobre todo en los supermercados, sobre todo en esos sitios, las personas que tratan con clientes están ahí para ser pateadas. Es así, ¿eh? Es así. Es así. Y entonces te encuentras todo tipo de clientes. La mayoría de la gente son personas razonables.
Esa es la buena noticia. La mayoría de la gente son personas razonables. Luego hay un grupo pequeño de personas muy violentas que si las encuentras te amargan todo el día, aunque durante todo el tiempo te encuentres gente normal, ya ese te ha amargado todo el día porque te ha faltado el respeto, porque te ha insultado, porque te ha pateado, en definitiva. Y luego hay otro grupo más pequeño todavía de personas que te alegran el día. O sea, hay una inmensa masa de gente neutra, un grupo pequeño de violentos y otro grupo de pequeño de personas encantadoras. Y este señor era así. Y cuando nos entraba, decíamos, qué alegría que ha entrado este hombre, ¿no? Eso es asertividad. Entonces, este tipo de personas no necesitan discutir para nada. Saben manejar a la gente, saben influir sobre las personas y lograr su colaboración sin violencia, a través del encanto, a través de, pues eso, de un carácter agradable, de un carácter amable, y no necesitan utilizar la violencia. Pero los violentos creen que la herramienta más poderosa para dominar a los demás es la violencia. Eso es lo que piensan. Es la herramienta, la mejor herramienta. Claro, sí, la gente obedece, es verdad. Por no tener conflictos, la gente traga. Pero no estás obteniendo su voluntad. No, estás obteniendo su obediencia. Por dentro, si se acuerda de todo tu parentela y si en algún momento tiene la oportunidad de traicionarte, lo hará. Es la diferencia, usar la violencia a usar la asertividad. Si en algún momento te puede joder la vida, se acordará de todos tus gritos. Mal. Bueno, recordad que yo no soy psicóloga, entonces no estoy hablando desde un punto de vista del psicólogo. Te estoy hablando desde un punto de vista de tratar de entender la violencia. Entonces hay veces que te hablaré de cosas que no te diría un psicólogo, como esta que te he dicho. Pero en mi análisis personal sobre el mundo de la violencia, lo que trato de averiguar es cómo conocerla y enfrentarnos a ella de una manera eficaz. Bueno, y al utilizar la violencia como una herramienta de manipulación y además ser un valor en sí, o sea, hay personas que consideran que ponerle los puntos sobre las íes a las personas de una manera contundente y agresiva es un valor en sí mismo. Es decir, el otro se achantó y se fue y se cayó y ya no volvió a decirme nada más. Y lo dicen con orgullo, porque han logrado una victoria, que es la obediencia del otro en base a gritos y en base a pues exigencias violentas. Y eso es un valor. Un valor, por cierto, que se extiende de unos familiares a otros y normalmente los progenitores le van enseñando a sus hijos que tienen que hacerse oír y que tienen que hacerse oír de esa manera. Y claro, cuando viene de una educación de tu familia, pues está claro que no lo pones en duda. No lo pones en ningún momento en duda. De tal manera que cualquier persona, incluida tu pareja, si en algún momento te dice alguna cosa o hace alguna cosa que vulnere tu autodeterminación, sea la que sea, tú vas a responder con una violencia exacerbada para poner al otro en su sitio. Y además te vas a quedar tan pancho.
o tan pancha. Porque consideras que estás haciendo lo correcto. Porque sabes que ahí tu familiar X te daría una palmadita en la espalda de lo bien que lo has hecho. Y yo creo que en ese valor reside lo que ahora llamamos violencia machista, ¿no? Porque en realidad a los hombres se les ha educado históricamente para que relacionen la violencia con su hombría. Pero, por otro lado, ese valor yo también lo he visto en otro tipo de educaciones que no tienen nada que ver con el hombre, sino con todos los miembros de la familia. Y todos los miembros de la familia tenían que aprender a poner los puntos sobre las íes de todas las personas con las que interaccionan. Entonces, ¿es realmente violencia machista? Yo creo que es violencia educacional, más que otra cosa. Violencia educacional, que viene de padres a hijos. Se ve muchísimo, por ejemplo, en los asuntos de cuando un niño cuando un niño se enfrenta a otro en el colegio, ¿no? Y ese otro niño ha hecho o ha dicho o lo que sea. Y viene el niño a su casa y le cuenta a sus padres, X niño me está haciendo daño, o me hace esto, o me hace lo otro. Y entonces, en cómo educan los padres en ese tema, está el quid de la cuestión. ¿Cómo educamos a nuestros hijos cuando nuestros hijos vienen a nuestra casa diciendo que otro niño les ha pegado, insultado, faltado el respeto, o dicho X o dicho lo otro? Ahí surgen este tipo de educaciones, ¿no? Pues cógele y pégale tal cosa y dile no sé qué y dile no sé cuánto. Es una reacción, la verdad es que es muy difícil de reaccionar ante eso, ¿no? Ay, que a mi hijo le están tocando, que le están pegando. Lo primero que yo haría si mi hijo viniera con esa información sería preguntarle cómo es el otro niño. ¿Cómo es? Dime cómo es. Si es violento con todo el mundo, si es fuerte, si es tal. Dime si tiene buenas notas, malas notas, si lo sabes. ¿Cómo son sus padres? ¿Conoces a sus padres? ¿Alguna vez los has visto? ¿Sabes cómo son? Vale, le explicamos y le decimos, mira, muchos niños son violentos porque vienen de familias violentas y no les enseñan a relacionarse con las personas adecuadamente. Entonces, ¿qué podríamos hacer tú y yo? ¿Qué podemos hacer tú y yo para luchar contra esa situación? Hay una opción, que es la de cambiar de colegio, pero esa opción implica que si en algún momento de tu vida te encuentras a otro tipo que te hace daño, vamos a tener que estar huyendo de colegio en colegio. Entonces, vamos a considerar esa opción como la última si no aguantas esta situación. Ahora bien, vamos a intentar, tú y yo, averiguar cuál es su punto débil, en qué aspectos podemos luchar contra su violencia, si podemos hablar con un profesor o con tal, o por el contrario, alguien te tacharía de X, de soplón o de soplona y no lo puedes contar, pues a ver cómo podemos trabajar entre tú y yo para afrontar ese acto de violencia del niño. De esta manera, nosotros le estamos inculcando a nuestro hijo el mensaje de que pensando, reflexionando, podemos encontrar herramientas para luchar contra los más fuertes, los maltratadores. De hecho, siempre ha sido así.
Siempre ha sido así. La herramienta más eficaz de los débiles contra los fuertes es la capacidad de pensar en soluciones y la capacidad pues de manipular a través de la inteligencia. Siempre se ha dicho más vale maña que fuerza. Y yo sé que nos hemos ido mucho de este tema, pero es que hay poco que contar sobre los maltratadores, sobre si los maltratadores controlan o no. Pero volvemos sobre la pregunta. ¿Los maltratadores pierden los estribos? ¿Los maltratadores pierden los estribos? ¿Te cabe alguna duda? No, no pierden los estribos. Pierden a lo mejor el control sobre el grado de violencia, pero saben perfectamente con quién pueden desbocar su violencia. Son como ríos inteligentes. Un río que de repente le cae lluvia, 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 y se tiene que desbocar de alguna parte, ¿no? Bueno, pues ellos eligen de qué parte, en qué parte se desbocan. Así que sí controlan, controlan y por lo tanto no te sirve el estrés, el alcohol, la familia que le ha pinchado o el trabajo para justificar la violencia de tu pareja maltratadora. No te sirve. No te sirve. Esa es una razón que utilizas para no sentir que mueres, ¿no? Que estás al lado de una persona horrible. Es la justificación que utilizas para sobrevivir en lo psicológico, ¿vale? Pero, que te quede claro, sí que controlan mucho, bastante, bastante. Y por lo tanto, si controlan, y por lo tanto, si tú no puedes justificarlos en base a eso, pues agota esa energía, o sea, no pierdas más energía en este terreno, no pierdas más energía, porque es el momento de pensar, bien, si siempre voy a tener problemas con esta persona, porque siempre está enfadado, porque además toda su rabia la controla con todos, pero la desboca conmigo. Y posiblemente, conforme vaya avanzando la relación, porque esto que no te quepa la menor duda, conforme va avanzando la relación va a peor, a peor. ¿Por qué? Porque tú estás más resabiado, ¿m? Y más cabreado y más dolido, cada vez más, y el otro, que cada vez va perdiendo más el control sobre ti, va aumentando su nivel de violencia, porque ve que cada vez le quieres menos. Entonces su nivel de violencia aumenta. Y por eso muchas relaciones que son maltrato psicológico, con el tiempo se van transformando en maltrato físico. Y por eso muchas relaciones que aparentemente eran un maltrato físico controlable, que nunca es controlable, al final acaba en asesinato. Porque las relaciones siempre van a peor. Si una relación normal, donde no hay maltrato, donde las personas se llevan bien, pues con el tiempo se van conociendo unas a otras y luego tienen, como digo yo, tienen callos, ¿no? En algunas cosas dicen, bueno, esto es más de lo mismo, ya estamos como siempre, ya no sé qué, y tienen pequeñas peleillas, discusiones y tienen pues conflictos eternos que nunca se terminan de arreglar, ¿no? Porque son dos egos que se juntan, que se quieren mucho, pero que tienen su búsqueda y siempre caen en las mismas historias, en las mismas discusiones, porque y por lo tanto los matrimonios comunes siempre van variando con el tiempo, evolucionando de una manera diferente, van solucionando cosas, pero sin embargo en una relación de maltrato va a peor, siempre va a peor. Porque tú ya estás cada vez más harto de que te hagan daño, o harta de que te hagan daño, cada vez más harta.
o más harto. Así que creo que ya la pregunta está respondida, pero quiero también incidir en que da igual esta pregunta, no importa la pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros, ¿qué es lo que he dicho antes? Deberíamos guiarnos por lo que se cuece en nuestro corazón. Sabrás que estás con un maltratador o una maltratadora porque lloras. Lloras todos los días, te sientes mal, algo no funciona, sientes depresiones, crees que está en ti y tomas antidepresivos cuando en realidad lo que estás es con una persona indeseable que te está haciendo infeliz. Y cuando esa persona desaparezca de tu vida, de repente estarás tú y tus cosas, tú y tus sueños, tú y tu vida, tú y tus anhelos, tú y tus búsquedas. Y nadie intercederá en eso. Conclusión. ¿Qué más da que se estrese? ¿Qué más da que tome alcohol y pierda el control? ¿Qué más da que la familia lo altere o la altere y vuelque toda su rabia contigo? ¿Qué más da todo eso? Lo que importa, lo que verdaderamente importa es, ¿puedo ser yo con mis sueños, con mis anhelos, con mis búsquedas, con mis necesidades al lado de esta persona? ¿Puedo ser yo auténtica al lado de esta persona? ¿Puedo ser feliz al lado de esta persona? Y como la respuesta es no, porque de eso no te cabe la menor duda, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y es muy difícil, lo sé perfectamente. Muy difícil, porque cuando vives con una persona que quiere controlarte, imagínate tratar de escapar de esa persona. Muy difícil. Pero, no es imposible. ¿Y sabes por qué? Porque te hablo desde la libertad. No es imposible. ¿Y sabes por qué brindo hoy mi café? Por tu libertad. Me encanta tomar un café contigo. No sé por qué los escritores y los lectores no podemos prescindir de nuestro mundo de ficción con un buen café. Me llamo Ana Isabel López y soy escritora, periodista y editora, responsable de Trevolarium.com, que es una editorial digital de ebooks, audiolibros y cursos de superación personal. Te espero si quieres escribir tu gran proyecto. Y te espero si estás buscando respuestas a algo concreto de tu vida. Recuerda que nuestros escritores y formadores trabajan duro para que encuentres lo que tu corazón necesita para avanzar. ¿Te sumas?